Vamos a arrancar la entrevista con el doctor Labaña. Buenas noches y gracias por venir, doctor Labaña. Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. Yo le quiero hacer dos preguntas de arranque. La primera es, ¿cuál usted cree que es el problema más importante que hoy enfrentamos los argentinos? ¿Y cuál sería la primera determinación que usted tomaría para afrontar ese problema o algún otro? Yo le diría que el primer problema y el principal que enfrentamos es una sociedad que se está dividiendo. Una sociedad que se está partiendo en dos, de un lado el kirchnerismo, del otro lado el anti-kirchnerismo, con mucha dificultad de construir en el medio alternativas menos extremas, menos autoritarias, más racionales. Y en consecuencia creo que lo primero que uno debería hacer es una convocatoria muy en serio, no simplemente discursiva, a la búsqueda de consensos y de diálogo. Me parece que ese es el tema central, del cual después derivan infinidad de cuestiones de orden técnico en el campo político, en el campo económico o en el campo social. Pero ahí está el quid de la cuestión. Si llegamos a las elecciones de octubre con esa sociedad partida en dos, cualquiera sea el resultado, una vez más, me parece que nos vamos a equivocar como país. No estoy buscando un título, pero usted plantea que Argentina ya está en recesión y desde el 2008. Sí, claro, por supuesto. Mire... digamos, el gobierno no reconoce que está en recesión. Bueno, no, pero hay que olvidarse los datos del INDEC porque así como han sido una fantasía desde hace casi 3 años los índices de precios, también son una fantasía hoy los niveles de producción y demás que anuncia el gobierno. Ya el último trimestre del año pasado fue negativo, este primer trimestre es nuevamente negativo, no se crean puestos de trabajo nuevos desde hace un poco más de un año ya. Ha habido una fuga de capitales de más de 20.000 millones de dólares a lo largo del año pasado, todavía hubo el año pasado una inflación del orden del 23%, y ha habido una caída de la inversión. Sí, están todos los elementos que permiten con toda claridad decir que la economía argentina está en recesión ya desde el año pasado. Doctor Labaña, usted acaba de formular prácticamente el prolegómeno de lo que yo quería preguntarle, pero me voy a tomar de sus palabras para acudir a su mirada económica y política. No es ningún misterio, es casi una obviedad que el mundo vive, ya se dice que es la crisis más grave que se ha experimentado desde la caída de Wall Street de 1930. Una crisis sin precedentes que no está perdonando a nadie. Se habla de nacionalizaciones bancarias con absoluta naturalidad. Y el gobierno argentino, de alguna manera con malicia, montado en esta situación, dice lo que nos está pasando es coletazo de un problema mundial. Mi pregunta puntualmente, ya veo que me responde con la cara, mi pregunta es, ¿cuánto hay de endógeno, para usar una palabra técnica, cuánto hay de propio, de doméstico en esta crisis? ¿Y hasta qué punto los argentinos podemos echarle la culpa al gobierno de ella cuando vemos que en el mundo entero se producen caídas y desplomes impresionantes? Mire, para poner las cosas lo más sencillamente posible, el 65%, un poco más de 6 de cada 10 razones, si usted quiere, son de orden estrictamente internas. Y empezaron ya en el año 2006. Alrededor de un cuarto, el 25%, tiene que ver con la crisis internacional, que llega después, cuando ya los problemas internos habían emergido, y hay todavía una parte, alrededor de un 10%, que tiene que ver con un dato natural, que fue la sequía, que golpeó de manera muy fuerte un sector fundamental de la economía argentina, como es el campo y todo el interior del país. Pero el grueso de los problemas surge ya a partir del año, mediados del año 2006. El gobierno casi en su orgía reeleccionista, destruyó el pilar de la fortaleza fiscal. Se gastó más de 2,5 puntos del nivel del producto de producción del país en el término de 18 meses antes de las elecciones. Y eso hace que hoy, cuando todos los gobiernos están poniendo gasto público para levantar las economías, nosotros no tenemos con qué. Al revés, el gobierno anuncia una serie de plancitos menores, que las heladeras, que las bicicletas, digo. ¿Y aquel famoso fondo que usted mismo sugería como ministro, fondo anticíclico?
Bueno, ese es el problema, no hicieron el fondo anticíclico. Piense usted lo siguiente, nosotros anunciamos, estando en el Ministerio, el fondo anticíclico fines de octubre, principios de noviembre del 2005. Chile lo anunció un mes después que nosotros. Ellos juntaron entre 22.000 y 23.000 millones de dólares. Juntaron, los guardaron y ahora están poniéndolos. Justamente porque cuando falla la demanda privada, con toda la razón del mundo, porque no hay capacidad de compra, hay dudas sobre el empleo y demás, es el Estado el que tiene que salir a apoyar. Pero Argentina se los gastó, es decir, el gobierno argentino se los gastó en el año 2006 y 2007 frente al proceso electoral. Entonces, hoy cuando tendría que estar poniendo, es al revés, el gobierno está sacando, porque pone todos estos pequeños plancitos, por un lado, que pareciera que está poniendo, pero en realidad está subiendo los impuestos, está subiendo las tarifas, es decir, lo que le está sacando a la sociedad civil, al mundo privado, es más que lo que está poniendo. Es decir, está haciendo exactamente lo contrario de lo que el grueso del mundo está haciendo. El resto del mundo lo puede hacer por dos razones. Los países que son emergentes o en desarrollo como el nuestro, porque economizaron antes, y si no economizaron no lo pueden hacer. Y los grandes países desarrollados porque tienen o la capacidad de emitir moneda, como es el caso de Estados Unidos, o tienen mecanismos de endeudamiento que les permiten poner un motor, si ustedes quieren, en la economía. Labaña, cuando usted era ministro de Economía, había un presidente de la Nación y un ministro de Economía. Ahora, aparentemente, el ministro de Economía es el expresidente de la Nación. ¿Cómo era su relación con Kirchner? ¿También se creía ministro en ese momento? No, la verdad que no, mire, eso me lo preguntaban muchas veces durante la campaña electoral, pensando, digamos, que a lo mejor yo iba a ser en esto muy crítico. No, el ministro de Economía era el ministro de Economía, de Economía y de Producción, además, y tenía todo el manejo que tenía que tener. El presidente era informado, preguntaba, era un presidente que preguntaba, se informaba, pero la conducción era... ¿Y por qué cambió y además, lo que yo le estoy diciendo es fácilmente probable porque el programa, en los 2 años y medio primeros de Kirchner, fue exactamente el mismo programa que habíamos empezado antes, durante un año y algo, 14 meses, con Duhalde. No hay ninguna diferencia, hay una absoluta continuidad. La continuidad se quiebra efectivamente cuando, bueno, el presidente decide cambiar el gabinete y asumir de alguna manera la conducción de la economía. ¿Es bueno no tener ministro, por ejemplo? Creyendo que sabe, y la verdad que no sabe, y los resultados están a la vista. Si no, no estaríamos en la situación en que estamos hoy. Doctor Labaña, usted dice poner plata en el bolsillo de la gente. ¿De qué manera? ¿Bajando impuestos? Mire, hay desde una suba en las jubilaciones, desde un refuerzo al plan de jefes y jefas, a las asignaciones familiares, hasta una rebaja del impuesto al valor agregado, por lo menos de los bienes fundamentales. Hay algunos países europeos que ya lo están haciendo. Porque eso es poner en serio plata en el bolsillo de la gente, y no el cuentito de, como le decía antes, pequeños programas en torno a productos que cuando uno los va a buscar no existen, ¿no? Por una u otra razón no están disponibles. Entonces, el mecanismo es ese, es decir, baja de algunos impuestos los que le pegan a los más pobres en definitiva y subir también los ingresos de los sectores más pobres que vayan al bolsillo y eso va inmediatamente a la actividad económica.